Bueno, buenas tardes a todos. Damos continuación a este programa de seminarios del curso 16-17, esta vez con la visita de Jonathan Valenzuela. Jonathan es doctor por la Universidad de Girona. Pensé que me iba a dar una noticia. Pensé que me iba a dar una noticia. No. Fue doctorando de la Universidad de Girona, es doctor por la Universidad de Girona, también en nuestro grupo de investigación y especialmente desde su vuelta a Chile y ahora como profesor en la Universidad de Chile ha desarrollado un buen gusto por la filosofía del derecho procesal, por la epistemología jurídica, etc. Y especialmente pues, por todos los problemas probatorios, que no son los únicos, pero probablemente sí los principales de la epistemología jurídica. En razón de esto, tenemos el gusto de contar con él en esta visita a Girona, en esta visita a su casa, digamos, para que nos hable sobre estándar de prueba para la prisión preventiva. Así que, Jonathan, sin más preámbulos, porque a los hijos cuando vuelven a casa no se les dedica grandes presentaciones, pero sí mucho cariño, así que es tu tiempo. Muchas gracias, Jordi. Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia en este evento y para mí un motivo de mucha alegría volver a Girona, a la que fue mi casa durante poco más de 4 años, en la época del doctorado. Me permite reencontrarme más con viejos amigos, con Diego, con amigos chilenos como Esteban, Carmen, y a los que no, bueno, esperemos que este sea el inicio de una bonita amistad, a pesar de la presentación que voy a hacer ahora, ¿no? Tendré media hora, 20 y algo minutos. Y hasta 40. Y hasta, vale. Como Jordi decía, claro, el regreso a Chile supuso, entre otras, la adquisición de varios gustos y varias cosas. Uno de esos se relaciona con el trabajo de aquí de manera tan destacada se hace sobre prueba, teoría de la prueba, sobre cognitivismo crítico, y lo que hoy día quisiera explicar se inserta dentro de un trabajo más general sobre razonamiento cautelar en el ámbito del proceso civil como penal, ¿no? La idea más general es asumir la necesidad de construir argumentos relativos a lo que podríamos llamar muy en general teoría de la prueba, en el contexto de decisiones que no son las decisiones más comunes que han sido enfrentadas por la literatura más tradicional en el ámbito de la prueba. En esta medida, en el trabajo, en el momento en que yo me encuentro, es en la exploración de las bases para identificar estándares de prueba en las medidas cautelares del ámbito civil y en las medidas cautelares propias del ámbito penal, esto es las medidas cautelares personales. Dentro de ellas, la cautelar por excelencia, casi sin variación en todos los ordenamientos jurídicos, que ha provocado más páginas, más preocupación, que obtiene mayor atención desde el punto de vista público, es la aplicación de la prisión preventiva, y es entonces en esa parte de la exploración en la que me voy a centrar hoy día. La prisión preventiva es ciertamente una medida que tiene muchas particularidades en tanto decisión cautelar en el ámbito del procedimiento penal, principalmente, y esto es un lugar común de la literatura tanto procesal como la vinculada a derechos fundamentales, porque se trata de una medida cautelar que afecta muy intensamente los derechos de las personas en el contexto del procedimiento penal. Y junto a eso, derivado de eso, nunca dicho de manera tan expresa, porque es una cautelar que permite encerrar a una persona inocente. Esto es una decisión procesal que no pone en juego, al menos en términos abstractos, el estatuto de inocente del sujeto que está siendo investigado, pero que sin perjuicio de eso habilita al Estado para ponerlo tras las rejas, ¿no? Y esta doble consideración ha provocado que haya muchísima literatura. Hay un conocido trabajo de Jordi también explorando esa relación, y eso ha dado lugar a diversas propuestas, entre ellas, por ejemplo, la abolición de la propia prisión preventiva, ¿no? Sin perjuicio, digamos, de esa polémica, ¿no?, de compatibilidad entre libertades, encierro, culpabilidad e inocencia, lo que yo quisiera rescatar
es que si hay algo que nos ha enseñado la literatura sobre prueba, sobre todo la producida en los últimos 20 años, es que la pretensión de racionalidad de una decisión depende en alguna medida de la contrastación de enunciados acerca de hechos. En algún sentido, cualquier decisión judicial supone una exigencia de mínima actividad probatoria, que a su vez nos obliga a preguntarnos sobre la fisonomía de las reglas sobre prueba que resultan aplicables, ¿no? Esto en los procedimientos penales habitualmente está abandonado. En el contexto de la prisión preventiva, las discusiones son discusiones sobre criterios que afectan derechos de las personas, que buscan proteger al procedimiento, asegurar su éxito, pero no ha habido todavía, en el ámbito continental sobre todo, una definición razonablemente clara sobre la afirmación de hay prueba en el contexto de la decisión cautelar, y por tanto tampoco ha habido una definición razonablemente clara sobre la fisonomía o arquitectura de las reglas que deberían entenderse aplicables a esa decisión. Sí que está más o menos claro en el contexto del juicio, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, la etapa de juicio oral es una etapa en la que hay reglas sobre las que podemos formular ciertas interpretaciones, y ciertamente está bastante destacado la necesidad de racionalizar también la praxis acerca de esas reglas probatorias de la etapa de juicio, mirando a una decisión final, como es la sentencia, que justamente, a diferencia de la decisión cautelar de la prisión preventiva, sí pone en juego el estatuto de inocencia del sujeto sometido al procedimiento. Desde otro punto de vista, creo que también resulta necesario, y refuerza esta idea, la necesidad de reconocer, desde el punto de vista de los derechos, un derecho también a la prueba de los sujetos que están en el juego del procedimiento. Y en esta medida, creo que si uno asume que hay un derecho a la prueba, que se deja de escribir como el derecho a aportar datos que permiten afirmar determinados enunciados sobre hechos, entonces nos encontraremos en un escenario donde las denominadas garantías procesales también dan pie a la afirmación de si hay derechos para el imputado en el momento en que va a ser sometido a una prisión preventiva, entonces parte de esos derechos debe ser algo así como un derecho a la prueba. Lo mismo desde el punto de vista de otros intervinientes como querellantes, fiscalías y demás. Este escenario, sin embargo, y esto lo destacó Laudan en su muy conocido Verdad, Error y Proceso Penal, libro también aquí lugar común, gracias a Carmen, además en Latinoamérica ya es lugar súper común en los estudios de Derecho Procesal Penal. Laudan destaca que si nos enfocamos en los errores, en la producción de errores que pueden tener lugar en el procedimiento, y con ello entonces trabajamos sobre la idea de estándares de prueba como reglas de distribución de errores, el foco ha estado en lo que el mismo Laudan denomina lugar o fase terminal. Dice, es decir, lo cito textual, nos hemos venido preocupando por los veredictos erróneos. Sin embargo, dice el propio Laudan, muchas investigaciones penales nunca llegan tan lejos. En ocasiones las pesquisas de la policía van perdiendo fuerza hasta estancarse debido a la falta de mayores indicios y pistas, o debido también al seguimiento de prácticas de investigación deficientes. Aunque estas situaciones, dice el mismo Laudan, constituyen también errores, tal y como una absolución falsa lo es, no estarán en el centro del análisis que el propio Laudan realiza. O sea, Laudan, en el comienzo de su trabajo, fija como objeto de atención el veredicto, la decisión final del procedimiento. Pero ya nos da pistas de que hay decisiones intermedias, decisiones provisionales durante el procedimiento que tienen capacidad de producir errores. Si asumimos eso como verdadero, yo estimo que entonces la pregunta que deberíamos hacernos desde el punto de vista probatorio es, bueno, ¿cuál es el tipo de error que podemos identificar en el escenario de una decisión cautelar? Si hay un error que puede producirse, entonces nosotros tenemos que preguntarnos por la estructura de una regla de estándar probatorio. De no aceptar este punto de vista, entonces se produciría lo que creo, al menos en el ámbito latinoamericano está bastante claro, tenemos dispuesto a aceptar que en el ámbito de las cautelares penales aceptaríamos un margen de arbitrariedad relativamente importante. Y ahí una mirada bastante por encima, si uno quiere, de cómo se adoptan las decisiones cautelares, nos muestran que en los casos con mucha información pública, con prensa y transmisión en vivo, por ejemplo, las audiencias cautelares terminan en la concesión de prisiones preventivas, y en los casos con menos atención pública, la cuestión varía sin que podamos contar con un criterio relativamente estable que nos permita decir cuándo una persona puede razonablemente esperar que va a ser sometido a una medida cautelar de este tipo.
Por otro lado, esto explica también por qué las diversas modificaciones legislativas, en el caso mexicano, en el caso chileno, en la discusión argentina hoy día sobre reforma procesal penal, suponen intentar introducir criterios los más duros posibles que reduzcan la discrecionalidad del juez. Esto es porque suena que aquí ocurre algo que parece que se deja llamar en alguna forma arbitrariedad, ¿no? Yo creo que ese camino que está tomando hoy día la reforma legal es equivocado y que lo que debemos hacer entonces tomarnos de la constatación de la AUDAM para preguntarnos abiertamente si hay actividad probatoria en el ámbito de las cautelares, cuáles son entonces la forma que esas reglas sobre prueba van a tener que adoptar. Una cuestión particular, uno puede asumir que la decisión cautelar es capaz de producir errores, porque la verdad es que cualquier decisión que suponga corroborar enunciados sobre hechos tiene, por supuesto, la capacidad de errar. O sea, cualquier persona que tome una decisión, incluso en el ámbito personal, podrá equivocarse, aún asumiendo que tiene en su favor cierto compromiso con la racionalidad probatoria. Sin embargo, en el contexto del proceso penal, yo creo que deberíamos despejar un asunto, y es la capacidad de la decisión cautelar de aumentar o reducir la probabilidad de error de la decisión final, por una parte. Esto es, aquí hay un error, es decir, yo puedo no conceder una prisión preventiva asumiendo que el riesgo de manipulación o destrucción de evidencias de parte del imputado no es suficiente, no está suficientemente acreditado y por tanto dejarlo en libertad. Y podría pasar que ese imputado efectivamente manipule y destruya evidencias, con lo que la probabilidad de error de la decisión final aumenta. Por otro lado, las veces en que yo decrete la prisión preventiva, asumiendo que está acreditado suficientemente este riesgo de manipulación o destrucción de evidencia, entonces estaré ampliando la posibilidad de acierto de la decisión final, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos aquí es, ¿deberíamos separar la paja del trigo y tratar de configurar más exactamente cuál es el error cautelar? Porque el error cautelar no puede ser solo su capacidad de influir en la decisión final, porque entonces la pregunta sería cómo se proyecta el marco de la decisión final del procedimiento penal en el ámbito de las decisiones provisionales y anteriores. Pareciera entonces que deberíamos encontrar un error cautelar en sí mismo. Esto es, deberíamos ser capaces de mirar a la cautelar y preguntarnos por el tipo de error que el juez puede producir en el hecho exacto de aplicar una medida cautelar o no darla. Producir falsos positivos o falsos negativos, pero en el preciso contexto de la cautelar. Por ahora, creo yo, separándolo de la relación que ese error puede tener con el error del veredicto final. Aquí entonces aparecen ciertas características de la decisión cautelar. La decisión probatoria en el contexto de la sentencia o de la decisión de fondo es una decisión que uno en primera vista podría decir tiende a ser retrospectiva, reconstructiva. Cuando el juez de fondo enfrenta un enunciado acerca de un hecho porque un sujeto, por ejemplo, ha cometido el delito de violación, la enorme mayoría de las veces, y esto también por exigencia de los principios del derecho penal, esa afirmación se va a situar en el pasado. Es un sujeto que ha cometido un delito en el pasado, que ha sido traído al procedimiento, que ha superado varias etapas del mismo, ha llegado a la etapa de juicio, y ahora deberíamos ser capaces de decir si es verdad que el imputado ha cometido el delito de violación siempre en el pasado. Sin embargo, esa característica de la decisión final no se repite en la decisión cautelar de manera exacta. Y esto principalmente por una razón. La decisión cautelar, en muchos casos, requiere que el juez realice una afirmación acerca de hechos que no se han producido. Esto es en un sentido una decisión prospectiva. Si nos fijamos en las típicas maneras en que las legislaciones canalizan la necesidad de cautela o de cuidado, y esto vale para el ámbito civil como el penal, ¿no? Esto supone afirmar que el sujeto que está situado delante del juez va a manipular o destruir evidencias. Esto es que en el futuro, sin haberlo hecho ahora necesariamente, el sujeto va a alterar el material probatorio disponible fuera del procedimiento, aumentando luego, como ya he dicho, las posibilidades de error de la sentencia final. O que el sujeto que está aquí presente en la audiencia en la que se va a discutir sobre su prisión preventiva se va a fugar. Esto es que se va a ir fuera del lugar y no lo podremos encontrar, ¿no? En esos casos pareciera que lo que tenemos es una situación un tanto compleja porque el juez debería asumir que hay evidencias que deberían avalar su decisión,
pero que parte de ellas deberían ser capaces de decir que un evento se va a producir en el futuro, ¿no? Y esto es riesgoso en sí mismo, porque la principal característica de los eventos que no se han producido es que pueden permanecer así. Esto es, puede que no se produzcan nunca, ¿no? Y eso, por supuesto, que cambia radicalmente la fisonomía de la decisión que toma un juez en la etapa final, ¿no? En la etapa final el juez, por regla muy general, tiene que fijarse en la reconstrucción que se ha producido en el procedimiento y, por tanto, ser capaz de decir en el pasado, en un lugar, en un momento determinado, el imputado ha cometido este delito y, por tanto, lo sancionaremos. En el ámbito de la cautelar, el juez debe adoptar una decisión que en una parte va a tener que ser capaz de decir que este sujeto probablemente va a ejecutar un acto de relevancia para el procedimiento. Y aquí es que yo diría que hay que detenernos mucho, porque lo que va a ejecutar el sujeto va a ser mirado desde el punto de vista cautelar, no por supuesto como la comisión de un delito. Esto es, destruir evidencias puede ser constituido en varias legislaciones del delito de obstrucción de la investigación. Pero no es esa la manera en la que el juez que decide sobre la cautelar debe observar el fenómeno que, por ejemplo, la Fiscalía le va a presentar, sino que tiene que ser capaz de predecir con cierto margen de fiabilidad que ese hecho va a ocurrir y que tiene relevancia para el proceso. Esto haría entrar, en principio, digo, en una primera lectura, podría hacer colapsar esta noción de que la decisión sobre los hechos siempre mira al pasado, y aquí el juez estaría haciendo prognosis, pura prognosis acerca de los hechos, ¿no? Eso explica por qué entonces hay muchos criterios, sobre todo otra vez en el ámbito latinoamericano, y aquí el ejemplo que yo tengo más a la vista es el ejemplo chileno, en que el legislador lo que ha hecho desde el año 2000 a la fecha es agregar criterios que permitan reducir ese margen de prognosis. Entonces el legislador dice, bueno, si el delito supera tal penalidad una vez que esté probado, entonces eso aumenta la probabilidad de fuga y, por tanto, la suma de probabilidad de fuga más pena a la que el sujeto está expuesta hace que usted deba tomar la decisión y ponerlo en prisión preventiva, ¿no? Eso muestra entonces, creo, la complicación en la que están enfrentando hoy día los jueces que deben decidir sobre este punto. Allí situados, uno debería ciertamente preguntarse al menos dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué significa la expresión hechos en el sentido procesal cautelar? ¿Y qué significa la expresión hechos en el sentido del juicio de fondo, ¿no? Ciertamente los muy humildes estudios de derecho procesal no han dado en el clavo, ni podrían todavía, en una definición de hecho que sea funcional al procedimiento, de manera de al menos distinguir entre hechos en sentido de fondo y hechos en sentido cautelar. Hace muy poco tiempo, ¿no? La cita de González Lagier, que ha hecho, diciendo hechos es aquello que hace verdadero o falso una creencia, no tiene operatividad todavía para poder discernir entre estos enunciados que van a mirar al futuro y estos enunciados que tienden a mirar solamente al pasado. Pero si uno aquí se detiene y dice, en realidad la discusión sobre hechos no es tan relevante a la hora de preguntarnos sobre cómo configurar la decisión, y volvemos a la literatura sobre teoría de la prueba, entonces quizá podamos seguir diciendo que el objeto de la actividad probatoria en realidad es simplemente los enunciados acerca de los hechos. Y aquí la pregunta es, ¿el enunciado acerca de un hecho requiere que el hecho se produzca en el pasado? O sea, ¿hay un compromiso en la formulación que hacen las partes en el procedimiento para que el enunciado sobre el hecho deba estar en el pasado? Yo diría que no es radicalmente claro y que uno podría, torciendo quizá un poco el estado de la discusión, uno podría decir que la propiedad pasado y futuro no es una propiedad clara respecto de los enunciados acerca de hechos en el procedimiento. Lo que sí parece claro es que debe haber enunciados acerca de hechos. Eso como mínimo. Pero que esos hechos, esos eventos se sitúen en el futuro o en el pasado, no está radicalmente claro. Entonces uno puede, quizá con esa duda, revisitar el contexto de la sentencia de fondo, y uno podría encontrar entonces que el juez de fondo, claro, decide en muchos casos solamente con reconstrucción hacia el pasado. Pero también hay partes de la sentencia penal que miran al futuro, y esto es cuando el juez decide que un sujeto es culpable. Con esto no ha terminado su trabajo, sino que debe decir que el sujeto es culpable y que, por ejemplo, merece ir a la cárcel por 7 años. La diferencia entre que un sujeto y otro, uno vaya 7 años y otro vaya 8 años, muchas veces dice relación también con prognosis
sobre hechos, la capacidad de resocialización del sujeto, ¿no? Para eso, por ejemplo, hay muchos países donde se suelen pedir informes a instituciones públicas que den cuenta de la capacidad del sujeto para resocializarse en determinado periodo de tiempo. Y eso también empuja la decisión del juez de fondo, ¿no? Aún así, creo que es de mucho mayor peso esta propiedad de evento futuro en el ámbito de la cautelar, y creo que eso nos podría hacer dudar sobre si la estructura de la regla de estándar probatorio de la prisión preventiva deba contener algún rastro de prognosis. Por otro lado, no es tan extraño tampoco, si uno sigue las tradicionales formulaciones de estándares de prueba en materia penal, que los jueces deban predecir cosas basadas en evidencia. Entonces, la predicción tampoco debería uno verla tan atada a las propiedades pasado, presente y futuro, ¿no? Porque las predicciones en el contexto de la formulación de estándares de prueba, las más de las veces siguen la estructura de obtención de datos desconocidos desde datos conocidos. Esto es, desde los datos que tenemos, avanzar, formular predicciones para confirmar entonces ciertas hipótesis que no son en el primer minuto desconocidas, ¿no? Y quizás esta sea también una manera de enfrentar esta propiedad de la medida cautelar, ¿no? Teniendo eso en cuenta, queda todavía un problema importante antes de enfrentar una formulación. Y es que, además de esta propiedad de la decisión cautelar, que deba observar, digamos, aceptar los enunciados sobre eventos en el futuro, el fin de la decisión puede ser la afirmación de prisión preventiva, de prisión provisional, de un sujeto que a la vez debe ser considerado inocente, ¿no? Esto es, el único acto que de modo constitutivo cambia el estatuto de inocente es la condena. No hay otro acto, en términos teóricos, que permita afirmar que alguien no es inocente, salvo que haya sido objeto de una condena penal. Como nosotros en esta mesa creo súper compartido, ¿no? La regla de la presunción de inocencia, en parte por esto, no puede ser vista exactamente como una presunción, ¿no? En muchos sistemas es aceptada como un principio del procedimiento penal, pero se divide al menos en reglas, tales como presunción de inocencia como regla de trato, la presunción de inocencia puede ser una regla probatoria, la presunción de inocencia puede ser una regla de juicio. Lo que parece claro es que en el ámbito de la cautelar, puede ser también un principio, ¿no? En el ámbito de la cautelar, la presunción de inocencia como regla de trato está vigente. Esto es, esa necesidad en la que está el procedimiento de tratar a todos los imputados como si fueran inocentes está en vigor en el momento de decidir la prisión preventiva. La cuestión paradojal es cómo podemos justificar, asumiendo ya esta fisonomía de afirmación de hechos que van a ocurrir, que un sujeto vaya a la cárcel y se mantenga siendo inocente, ¿no? Y aquí tenemos nosotros en la doctrina que existe más a mano, existen varias posibilidades. Hay quienes dicen que no hay compatibilidad posible y que esto muestra que la prisión preventiva en realidad no es una cautelar, sino que es una manera de anticipar la pena. Un argumento fuerte en favor de esta tesis es la clásica regla de contar los días que se pasan en prisión preventiva luego en favor de quien ha sido sancionado. Si esto es así, entonces deberíamos clarificar y decir esta es una anticipación punitiva. Esto traería consecuencias importantes en lo que a mí me interesa, porque si eso es así, entonces con lo que debemos trabajar en la prisión preventiva es con la misma regla de umbral probatorio que trabajamos en la condena. No hay razones, si esto es así, si aquí hay una anticipación de la pena, para permitirnos una regla más flexible que, por ejemplo, la duda razonable que suele usarse en los procedimientos penales para condenar, ¿no? Y eso traería ciertas consecuencias interesantes, porque la regla de duda razonable en la etapa de juicio suele suponer una etapa de filtro de evidencias, ¿no? Una audiencia preparatoria de juicio, audiencia en la que, por ejemplo, se pueden excluir evidencias, porque sean, el caso más polémico, más manoseado, porque se han violado derechos o garantías fundamentales, por ejemplo, del mismo imputado, ¿no? En el ámbito de la prisión preventiva no está previsto, no aparece por regla general en los sistemas procesales comparados una preparación o exclusión de evidencias para la decisión cautelar. Uno diría, en el ámbito de la cautelar,
El criterio es la fiabilidad. Hay pura fiabilidad. No está previsto ni siquiera en términos rituales que nos detengamos un momento a pensar si esta evidencia que se trae aquí para que el fiscal afirme que este sujeto se puede fugar, pueda ser excluida. No, pero sí en cambio lo está para la etapa de juicio, ¿no? Y esto otra vez puede ser una razón para decir que el criterio de la etapa de juicio deba más bien ser fiabilidad y no entonces la permisión de reglas de exclusión que otra vez debilitarían la probabilidad de acierto de la decisión final, ¿no? Esta es una salida posible. Entonces aquí el problema más o menos se terminaría, porque si asumimos abiertamente que prisión preventiva es igual a pena anticipada, entonces dejemos de llamarla anticipada, apliquemos duda razonable y con eso hagamos colapsar aquellas zonas del procedimiento que nos permitirán afirmar que hay fiabilidad y por tanto aplicar duda razonable para meter a la gente en la cárcel, ¿no? Este es un argumento en donde la fenomenología del encierro prima por sobre cualquier otra consideración. Allí donde haya encierro debe haber alta exigencia probatoria, ¿no? Esto tropieza, sin embargo, con un problema de lo que yo más hice aquí en Girona, como dijo Jordi, el gusto por estas otras reglas me vino después, ¿no? Esto tropieza con un problema de filosofía moral, ¿no? Porque asumir esto sin más ni más supone que el argumento moral del merecimiento de la pena se traslada al ámbito de la cautelar. Y uno puede decir, bueno, ¿qué problema hay, no? Si lo que voy a hacer en realidad en la práctica es aplicar duda razonable y esto es mucho más garantista y el derecho a la prueba del sujeto está mucho más reforzado y la fiabilidad de las evidencias hace colapsar una etapa de exclusiones de prueba, hace colapsar instituciones como la prueba ilícita, ¿qué problema hay? Porque en realidad hay más garantías para el sujeto si asumimos esto. El punto está en que entonces nosotros deberíamos estar dispuestos a afirmar merecimiento en la cautelar, en términos morales esta vez, ¿no? Entonces la tesis deontológica que dice debe ser sancionado quien ha cometido un delito, que tiene una zona de reconstrucción de hechos para poder afirmar que un sujeto es culpable, ha debido cometer el delito en el pasado, se trasladaría también aquí, ¿no? Pero eso entonces nos obligaría a decir que la discusión en realidad sobre justificación del castigo, la prisión preventiva ya no es una cautelar, sino que es solo pena, ni siquiera anticipada, es pena. Si es pena, entonces otra vez duda razonable, otra vez fiabilidad, derecho a la prueba. Podríamos decir que aquí están las garantías del sujeto bastante resguardadas y ya está. Y ni siquiera nos preocupemos de esa contabilización anterior, porque ya empezamos a contar la pena y ya está, ¿no? Ahora, si esta es una salida posible, la pregunta es, ¿qué necesidad tenemos de estos criterios prospectivos? O sea, ¿qué importancia tiene estos criterios que dicen un sujeto va a destruir evidencias, un sujeto se va a fugar, ¿no? No he querido tocar el de la reincidencia porque el de la reincidencia apoya esto, ¿no? Si un sujeto puede reincidir porque ya estamos asumiendo que es culpable, ¿no? Pero al menos estos dos criterios típicos, ¿no? La manipulación y destrucción de evidencias y el peligro de fuga. En ese escenario parecería que carecen de sentido y que lo que debería centrarse el juez en esa etapa otra vez es en el merecimiento. ¿Hay datos suficientes para afirmar que está aprobado que P, siendo P en este caso la hipótesis acusadora? Si esto es así, entonces vamos, prisión preventiva que es igual a pena. Esto supondría derogar a la prisión preventiva, pero para convertirla en pena, ¿no? Esa es una posibilidad. Una segunda posibilidad es todavía defender la tesis de la diferente fisonomía. Todavía defender que hay razonamiento de cautela, de cuidado procesal y un razonamiento de merecimiento en el fondo, en el veredicto, ¿no? Y eso supondría decir, negarse a la segunda parte del argumento anterior, decir, bueno, ese traslado de la noción de merecimiento no es aceptable porque nosotros tenemos un ritual de justicia que supone satisfacer ciertos criterios morales que se dan en la etapa de juicio y no antes, sino esto es simplemente la producción de condenas, ¿no? Entonces, aquí la regla de estándar de la etapa de juicio es una referencia, pero no puede ser la misma regla. Porque como no me he permitido trasladar el criterio de fondo moral que justifica la exigencia de la duda razonable, entonces debo preguntarme, a partir de la duda razonable, si uno quiere como criterio negativo, estoy buscando cuál es la alternativa a duda razonable, cómo tratar a los casos de prisión preventiva, ¿no? En esta casa, por supuesto, que la regla estándar redactada que uno cita con total entusiasmo, ¿no? Es la de Ferrer, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos la cita de Ferrer y nos preguntamos qué es duda razonable en la etapa de juicio, entonces la duda razonable en la etapa de juicio es la satisfacción de dos
grupos de criterios. De la explicación de una hipótesis a partir de los datos disponibles, su integración de modo coherente y de la formulación de predicciones de nuevos datos que las hipótesis permitan formular y que resulten confirmadas. Primer criterio, grupo de criterios. Segundo, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc, ¿no? Lo que Allen llamaría, si no puede imaginarse al acusado como inocente, bueno, condénelo, ¿no? Bueno, ¿esa regla de duda razonable puede ser trasladada en este segundo argumento? No. Y un punto central para no trasladarla es decir, el juego que tiene la inocencia en el segundo grupo de criterios no puede ser repetido en el ámbito de la cautelar. Porque, como el merecimiento como criterio moral explicativo de la regla no ha podido ser trasladado, entonces este sujeto va a ser encerrado en tanto inocente. Si va a ser encerrado en tanto inocente, no tiene sentido despejar todas las hipótesis disponibles conformes con la inocencia del acusado, porque vaya a ser cosa que el acusado va a seguir siendo inocente. El detalle es que va a estar encerrado, pero va a seguir siendo inocente, ¿no? Así como está la regla de conteo de días en favor de la tesis de la anticipación, aquí hay una tesis interesante que dice, bueno, ¿y por qué las prisiones se dan el trabajo de poner en lugares diferentes a los presos preventivos y a los condenados? Uno diría, bueno, porque estos son inocentes. Uno puede decir, bueno, ese es un argumento bastante malo porque son 10 metros de distancia, ¿no? Pero hay 10 metros de distancia. Algo explica esa práctica, ¿no? Por algo ocurre, por algo se en el trabajo de diferenciarlo, ¿no? Entonces uno podría decir, el primer grupo de criterios de la regla de estándar probatorio citada a Ferrer permanecería más o menos inalterado, ¿no? La hipótesis de hecho debe ser capaz de explicar los datos disponibles y integrarlos de forma coherente. Las predicciones de nuevos datos y sus correlativas hipótesis de hecho deben confirmarse. Luego, ¿qué es lo que falta? No puede haber inocencia disponible, entonces deberían formularse predicciones en un sentido un tanto distinto a las primeras predicciones, esto es como juicios prospectivos basados en las evidencias que estén disponibles en el momento de la decisión cautelar para aceptar como una hipótesis de mayor peso aquella que resulte compatible con la aplicación de la prisión preventiva. Entonces, no es cualquier caso, sino que son casos que deben estar amparados en evidencias que permitan decirle al juez, la hipótesis de mayor peso aquí disponible es aquella que dice el sujeto debe permanecer en prisión preventiva. Una propuesta de este tipo supondría preguntarnos otra vez, bueno, ¿qué queda entonces de la presunción de inocencia con la aplicación de una regla de este tipo? Porque ciertamente, respecto a lo que hay hoy día, habría un intento de racionalización y los jueces deberían al menos darse el trabajo de cumplir 3 pasos. Los primeros 2 del primer grupo de la regla de estándar de prueba ya citado y el tercero que dice usted debe formular predicciones como juicios prospectivos que le permitan decir que la hipótesis de mayor peso es la compatible con la aplicación de la medida. La inocencia, otra vez como regla de juicio, no va a tener impacto, porque si no simplemente lo condenamos, pero la regla de trato va a quedar sospechosamente reducida a una declaración que tiene solo cierto reconocimiento en una propiedad de las cautelares en general y que es la provisionalidad. Por regla general, la decisión cautelar es una decisión que por default se revisa, ¿no? No una decisión que tenga pretensiones de permanecer en el tiempo. Es una decisión que si uno va revisando los códigos comparados, siempre tiene algunas semanas o meses en que debe revisarse, en que el abogado defensor promueve una audiencia de revisión de la cautelar. Y uno diría, bueno, ¿por qué existe esta provisionalidad que no existe exactamente así en el ámbito de la sentencia de fondo? Y uno diría, bueno, precisamente porque la regla de trato de la inocencia queda reducida ahora a esta posibilidad de revisar, de revisitar el razonamiento del juez y verificar si estamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos. Si algo ha cambiado, si una situación de hecho ha cambiado, por ejemplo, es decir, el sujeto yo lo puse en prisión preventiva porque la fiscalía me enseñó los pasajes a Tombuctú, que el sujeto ya tenía comprados para él y su familia. Si pasan 6 meses y el sujeto ya se empobreció pagándole abogados carísimos, los pasajes ya no se usaron, el abogado defensor podrá decir, mire usted, lo que ocurre es que mi defendido ya no, aunque quiera, ya Tombuctú no es un destino posible, ya no tenemos dinero, no nos vamos a escapar. Ya estuvimos 6 meses aquí en la cárcel. Y ese podría ser un argumento que, en el razonamiento del juez, con esos 3 pasos, podría decir, bueno, la hipótesis de mayor peso ya no es la hipótesis que obliga a aplicar la medida cautelar. Porque la hipótesis de mayor peso de un sujeto con mucho dinero que tiene unos pasajes ya comprados es, va a viajar, o podría ser, va a viajar, ¿no? Hoy día esta ya no es, por lo tanto, podría entonces quitar la prisión preventiva, reemplazarla por una cautelar de menor incidencia en la vida
del sujeto, ¿no? Esta es una salida posible a ese dilema de la inocencia. De cualquier manera, soy muy consciente de que este es un problema que también nos podría llevar a decir, mire, la presunción de inocencia no tiene cabida en el ámbito de la prisión preventiva y esta es una zona de alto impacto en los derechos de las personas, pero que está justificada por razones puramente estratégico-procesales. No queremos que los imputados se fuguen, no queremos que se manipulen y destruyan evidencias. Con estas alternativas, creo además que, con esta última alternativa, perdón, creo que además tendría mucho sentido la noción de prueba de descargo en el contexto de las decisiones cautelares. Hoy día no la tiene. Hoy día los abogados defensores llegan a verificar los déficits de la hipótesis acusadora como si tuvieran en su favor presunción de inocencia en el sentido de la regla de juicio, pero hoy día se produce muy poca prueba de descargo en el ámbito cautelar. Y creo que una regla de este tipo creo que podría empujar a la praxis a producir prueba de descargo y entonces a reconocer otra vez el derecho a la prueba desde este primer momento del procedimiento. Tropezamos en las dos formulaciones, en las dos soluciones posibles con el clásico problema de la baja actividad probatoria. Hay muchas decisiones cautelares que se van a producir a pocos días del delito, con pocas semanas de investigación y habrá baja actividad probatoria. Entonces, si asumimos este punto de vista, diría, bueno, sea como sea la regla, habrá muchos casos que una regla medianamente exigente va a hacer que la gente no esté en prisión preventiva. La respuesta posible a ese escenario es, bueno, esto explica por qué los códigos procesales penales suelen afirmar que la prisión preventiva es última ratio dentro de las cautelares personales, ¿no? Con estas bases, lo que yo pretendería es enfrentar los casos de prisión preventiva asumiendo primero que debe probarse el enunciado sobre los hechos que sea competente para la afirmación. Van a existir pruebas sobre existencia del delito, sobre conexión del delito con el acusado, pero además creo que la necesidad de cautela debe basarse en evidencias y con eso permitiría, creo yo, racionalizar, regular, compartir las razones que hoy día tienen los jueces para aplicar estas medidas. No es extraño que hoy en día en muchos países la decisión sobre la prisión preventiva haya sustituido en atención a la decisión sobre el juicio. Hay muchos casos donde, sobre todo en delitos de criminalidad económica de alta cobertura, donde la decisión sobre la prisión preventiva parece ser más importante incluso que la decisión final del juicio, ¿no? Y si uno va revisando casos de corrupción, ve que la judicatura en lo que está pensando es meterlos en prisión preventiva y luego absolverlo, ¿no? Y esa es una cuestión llamativa, ¿no? Porque los sujetos en definitiva no están yendo a la cárcel 6, 7 años, 10 años condenados, sino que se están pasando unos meses en prisión preventiva. Y eso, mi tesis es que pasa porque hay arbitrariedad, hay irracionalidad. Entonces se usa el termómetro más o menos como surja. ¿Qué es lo que quedaría por definir? En eso todavía estoy trabajando, esto es un work in progress. El nivel de exigencia. Cualquiera sabe la hipótesis. Si es la hipótesis 1, esto es trasladar la duda razonable, el nivel de exigencia va a depender otra vez de qué entendamos por alta exigencia en la duda razonable. Y esa es una cuestión sobre la que todavía se discute. Y sobre todo, si es el segundo caso, agregar este tercer paso reconociendo las tesis sobre juicios prospectivos. Por supuesto que la pregunta ahora se vuelve moral otra vez, pero en el marco de las medidas de cuidado. ¿Qué es lo que permite que una medida cautelar suponga el encierro de un sujeto y que esté moralmente justificado? ¿Qué argumento moral está disponible para decir que es correcto, es aceptable, es deseable poner en la cárcel a personas por cuidado? Y esto porque el error cautelar en sí mismo, al que me refería antes, es ciertamente, como todas las decisiones provisionales, más alto que el de las decisiones definitivas. Cuando nosotros tomamos decisiones provisionales, tendemos a aceptar márgenes de error más altos que en aquellas decisiones finales, ¿no? No tomamos el mismo cuidado en mantener una relación emocional con una persona durante un verano, que ciertamente el cuidado que ponemos para casarnos, ¿no? Esto es una decisión definitiva, así que ponemos muchísimo más cuidado, toleramos un margen de error menor. Pareciera que en la cautela también aceptamos un margen de error menor y que hay cierta correspondencia las cautelares civiles aceptan mucho margen de error, las cautelares personales que no son encierro aceptan un poco menos que las civiles, pero menos todavía que la prisión preventiva, pero aquí tenemos otra vez encierro, inocencia y algún margen de error tolerado. Entonces, ahí creo que otra vez la cuestión es sobre cuidado y moral. ¿Qué argumento moral hay que no sea deontológico, que en algún sentido va a ser consecuencialista acá, para habilitar a encerrar a un sujeto inocente? Y eso nos lleva, por supuesto, a un dilema de muy larga data, que es la posibilidad de
encerrar personas inocentes, no castigarlas, no censurarlas, pero sí encerrarlas. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias.